Muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Esta es una nueva emisión de la mesa de análisis de Politeya. Eh, la 18ª emisión. Ahora sí le Decimoctavo. acerté, Carlos Calderón, ¿no? Sí, En la 18ª emisión hemos mantenido una continuidad y eso pues es bueno, nos sentimos contentos y satisfechos de que pues esta mesa con algunas dificultades sobre todo de conexión, asuntos de naturaleza técnica, pero ahí hemos ido saliendo adelante abordando asuntos y temas interesantes de la agenda pública local, de la agenda pública nacional. Y en algunas ocasiones, pues también nos hemos aprovechado para revisar temas de orden internacional. Para esta emisión, bueno, pues están aquí ya mis distinguidos compañeros, los distinguidos politólogos. Carlos Calderón Viedas, muy buenas tardes, Carlos Calderón Viedas. buenas tardes, Velázquez. Y nuestro compañero Arturo López Flores. Muy buenas tardes, Arturo López Flores. Con ello vamos a hacer un buen repaso hoy. Hay muchísimos temas en la agenda y estos temas requieren la reflexión sensata, ordenada, madura y responsable de nuestros distinguidos compañeros, estos compañeros que han mantenido alto el listón de calidad de esta mesa de análisis de la revista Politeya. En la agenda, pues están temas que normalmente han ocupado un espacio muy importante en el escenario, en la conversación pública en las últimas semanas. Me refiero al tema tan llevado y tan traído de la ministra Yasmín Esquivel, el plagio, la relación de la universidad, la estética y la ética de esta cosa que ha sido en verdad lamentable. Me refiero al plagio de su tesis de licenciatura y a lo que está comprobadísimo. Ya no ya es de tan evidente que no necesita hurgarle ya mucho más, que es el plagio de casi la mitad de poco más de 450 páginas de la tesis de doctorado. Es decir, no hizo la mujer ningún esfuerzo por pensar los problemas del derecho que pues están, que son la sustancia de ese trabajo de investigación y que precisamente el doctorado, Carlos Calderón, es para demostrar calidad en la investigación, calidad para investigar, ¿no? Eh, Previo al examen de doctorado te dan un título de suficiencia investigativa, es decir, que tú tienes que demostrar aptitudes y capacidad para hacer tus investigaciones, plantear tus hipótesis, defender esas hipótesis y te dicen, bueno, pues ya está en condiciones de hacer su tesis de doctorado adelante. Pues esta mujer se la tomó muy en serio, quién sabe si haría ese paquete de hipótesis, pero bueno, ella se aventó a meterle tijeras a varios libros. Por cierto, algunos de los plagiados se sienten muy contentos de que los hayan plagiado, ¿no? Porque los menciona pues en su tesis la ministra. Otros están verdaderamente molestos, bastante enojados. Y bueno, incluso hay algunos que creo van a demandar a la plagiaria. Ahí sí se va a meter en un brete, esta mujer se va a meter en un buen lío. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Ese es uno de los temas que vamos a tratar. Otro tema, pues es el plan B. Plan B que no puede faltar en nuestras deliberaciones, en nuestras reflexiones en estos días. Y por último, vamos a abordar el tema de la relación entre la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Congreso del Estado y el gobierno del Estado. Un asunto bastante enredado, bastante complicado, que creemos, al menos así lo hemos explicado ya en este espacio, creemos debe abordarse con sensatez y con madurez y responsabilidad para evitar que esta, esta relación conflictiva se deteriore todavía más y conduzca a un callejón sin salida, a hechos que después todos tengamos que lamentar. Creo que hay talento y capacidad profesional, intelectual, sensibilidad política en los actores. Todo es cuestión de que sean capaces de sentarse
a dialogar, de encontrar ese espacio como un entendimiento que es vital y que es lo que le da sustancia y calidad a la política. Empezamos, Carlos Querón, después de esta rápida Muy bien, muy bien. Bueno, presentación que he hecho de los temas, dejando ok, de lado muchos temas que están ahí en la dejando de agenda, lado, pero sí, eso claro, luego los claro. abordamos y nos alcanza el tiempo. Sí, ya Adelante. queda tiempo. Por ejemplo, el hecho de Sí, estos, del encuentro de estos norteamericanos que habían sido perdidos hace 4 días y a dos los encuentran muertos, uno eso, sí, herido y otro en buen estado. Eso también creo que es un asunto delicado para el gobierno mexicano y que va a estar en la agenda política algunos días. así Bueno, es, pero sí. vayamos a lo que tú Ujú. ya has ordenado, que es en primer término el caso Yasmín. A mí me parece que esta señora, sin ninguna estética y mucho menos ética, como tú dices, Ajá, va a continuar, al sí. menos por conveniencia de López Obrador, quien la puso ahí, va a continuar al Ujú. menos hasta que esta, este plan B transite por la deliberación en el centro, en la corte, vaya, ¿no? Entonces, ahí los votos que se necesitan para que las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado, alrededor de 100 para el primer paquete y yo creo que otro centenar para el segundo, pues Obrador necesita al menos 4 votos para que esas demandas interpuestas no sean juzgadas positivamente en términos de los quejosos, ¿no? Es decir, Para que que libren la aduana, ¿no? para que libren la aduana y puedan ser efectivamente consideradas ya como leyes jurídicamente estables, ¿no? Vigentes, legales y vigentes. Entonces creo que hasta ahí va a llegar. Sin embargo, el espectáculo, el bochorno de la señora, que a ella yo creo que no le Ajá. importa mucho, pero el espectáculo seguirá ensobreciendo tanto a la Universidad Nacional como a la misma Corte porque, porque, por ejemplo, estos dos recursos de amparo que había interpuesto la ministra para que la comisión que investigaba los presuntos plagios no se dieran a conocer, no se hicieran públicos, esos amparos ya fueron desechados, suspendidos, vaya, ¿no? Definitivamente por recursos que interpusieron las autoridades universitarias encabezadas incluso por el mismo rector Brauer. Entonces, había otro amparo interpuesto que no solamente tenía que ver con la divulgación del problema, del asunto, sino también con la misma pesquisa que la universidad estaba haciendo, donde les ordenó que no se siguiera con esa investigación. Sin embargo, en una instancia colegiada, esos amparos fueron suspendidos y por lo tanto tienen luz verde de nueva cuenta estos procedimientos de investigación que está haciendo la UNAM para dar algún fallo. Eso es en cuanto a la tesis de la Sí. licenciatura y en cuanto a la tesis de doctorado, pues la Anagua, sí fue la Anagua, inmediatamente dijo que Sí. pasados 3 años de todo pecado ya no era causa de pena. Entonces ni siquiera se quiso meter en ese enturbiado problema. Sin embargo, el bochorno de la señora, a ella es lo que menos importa, y la incomodidad de los ministros de tener a un personaje ahí improbo, ¿no? Deshonesto, académica e intelectualmente hablando, pues van a tener que aguantarse, ¿no? Y no han dicho nada. Quizá, no sé si hoy la ministra, presidente del Consejo, la presidenta de la Corte, que iba a dar un discurso, quizá ahí haga algún conocimiento de ese tipo, ¿no? Entonces, así está el asunto, no veo algo nuevo, por lo menos hasta el día de hoy. Quizá haya cosas, pero no las he percibido, y eso es en cuanto a lo de la Corte, y que por lo pronto aquí lo dejo. Sí. Muy bien, Arturo.
Arturo López Flores. Bueno, el tema de la magistrada que es acusada de plagio, se me hace realmente increíble que sucedan esas cosas, ¿no? Porque los que hemos pasado por trabajos de investigación a esos niveles, pues existe una comisión científica que antes de que tú sustentes una tesis doctoral, y tú lo sabes, doctor Velázquez y Carlos, hay un periodo, ¿no? O sea, no es, yo voy a sustentar una tesis y hay meses que se les dan a la comisión para que valore la viabilidad de que sea sustentada ante un jurado, ¿no? Los que están dan paso a que se lleve a cabo la sustentación finalmente son científicos especialistas en estos temas, ¿no? Que ya han leído y se conocen todas las tesis doctorales que se han escrito sobre el tema, ¿no? Entonces aquí hay una corresponsabilidad entre la comisión científica que avaló que estaba apta ella para sustentar su tesis doctoral y la misma asesoría que tuvo, porque hay un asesor de tesis doctoral y que siempre son personalidades de reconocido prestigio académico, que son los que avalan que el perfil de la candidata, en este caso Tesaro, o sea, una tesis de Estado, tenga la posibilidad de hacerlo, pues también causa muchas interrogantes, ¿no? Y habría que revisar los protocolos de tesis doctoral, no solamente en el caso de la UNAM, sino en las entidades federativas, ¿no? Porque esto da para mucho en términos de los protocolos que deben seguir las escuelas, que no todas las escuelas tienen la posibilidad de otorgar estas tesis, esas categorías de doctores, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Ella se amparó, rechazaron el amparo y sigue su curso este tema y vamos a ver, ya cambiaron, parece ser el Consejo Jurídico de la UNAM ya cambió los abogados, el rector parece ser que está muy en el camino de que haya claridad y transparencia en este tema y vamos a esperar qué sucede, ¿no? Y en el caso del plan B, habría que reconocer y decirlo con todas sus letras. El INE está muerto y la democracia mexicana está en sus momentos más críticos. Entonces, estamos frente a estos magistrados, estos jueces que tienen la responsabilidad de devolvernos a los cauces institucionales, de volver a este instituto, a este árbitro electoral, que tenga sus mismas facultades que tuvo en todo lo que fue acumulando al cabo de toda la transición democrática. Y estamos en este tema esperanzados en que los jueces, los magistrados, no respondan a los dictados de un dictador, porque los postulados que pretende que Andrés Manuel López Obrador son códigos de un dictador que quiere amasar más poder, quiere controlar no solamente al árbitro electoral, sino a los partidos políticos y las elecciones, ¿no? Y en el 2023 no le fue posible que este INE mutilado, sin dientes, estuviera presente en el 2023 para buena noticia de la sociedad mexiquense y de Coahuila, pues vamos a tener un INE con dientes que va a llevar a cabo el proceso y la jornada electoral con todas sus facultades.
pero vamos a esperar qué sucede en el Poder Judicial. Si es bien cierto que la ministra presidenta ha sido muy clara en señalar el proceso que el Poder Judicial está viviendo, pero los magistrados todavía no hemos escuchado a los magistrados cuáles son sus posiciones al respecto. En estos días empezarán a filtrar. Es muy buena noticia lo de Cosío, que estuvo presente en la marcha, que fue un orador, es un magistrado jubilado, retirado, pero pudimos esbozar cuál es el sentir de esta comunidad de magistrados, ¿no? Y vamos a esperar qué sucede. Muy bien, con relación al tema de la ministra Yasmín Esquivel y su tesis, y sus tesis, en el caso de la UNAM, Carlos Calderón, este comité de ética ya no se ha reunido, o sí se ha reunido, o qué es lo que ha pasado, porque el recurso interpuesto por la ministra a través de su abogado, el abogado Romano, pues implicaba simple y sencillamente que las autoridades universitarias no podrían pronunciarse sobre este tema, el tema en cuestión, precisamente mientras se estaba realizando la investigación. Yo la verdad que de pronto ya dejé de interesarme mucho por el caso, pero creo que tú sí lo has estado siguiendo, ¿no? Bueno, ¿Cuál mira, es el estado había uno, actual del asunto? sí, había uno suficientemente claro que impedía la divulgación de lo que ese consejo fuera encontrado, ¿no? Y había otro que le impedía la circulación de esa etapa a una siguiente dentro del UNAM, dentro del UNAM. No que el consejo continuara con su indagatoria, sino que esa indagatoria por el momento no iba a pasar a otra instancia al interior de la UNAM. Esos dos amparos fueron ya suspendidos y por lo tanto, hasta ahorita, tanto la divulgación de los hallazgos o resultados que hayan encontrado, como el proceso mismo, vuelve a tener curso. Eso es, o sea, por eso fueron dos amparos a los que acudió esta señora Yasmín, ¿no? Uno para impedir la Ajá. divulgación, que fue el primero, y uno siguiente para circunscribir esa investigación al seno mismo de la comisión indagatoria. Sí, bueno, o sea, si acaso iba y le decían a Soto Boche, al rector, fíjate que esto y esto, pero de ahí no pasaba, vaya, de ahí no pasaba. ¿Sí? Eso es, y ahora ya esos canales fueron otra vez abiertos. Digamos que está en una situación normal, digamos. Eso es lo que yo entiendo de este tema. Muy bien. Bueno, y con relación al tema de los recursos de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales interpuestas, en el caso del Plan B, Arturo, Sí. ¿cuál es el estado actual en este momento? ¿Cuántos recursos se han interpuesto contra el Plan B y cuántos recursos también en defensa del Plan B hay? Porque ya hay recursos en defensa del plan. No sé si estarán interpuestos ante la Corte, pero pues está el de la presidencia a través de su consejería jurídica, y están también los de la Cámara de Diputados, ¿no? En defensa de las reformas aprobadas a esas 6 leyes. Adelante, Arturo, a ver, ¿cómo vamos ahí en el conteo? Mira, hasta donde yo tengo conocimiento de información, son 6 impugnaciones las que se han realizado. En el caso de que tú mencionas del Congreso, hay que tomarlo con cautela el tema del Congreso, porque el presidente de la mesa directiva, que en este caso es Santiago Krill, constitucionalmente y dentro de la ley orgánica del Congreso, es el abogado del Congreso. Entonces, por eso es muy poderosa el
el alegato jurídico que fue de los primeros que se presentó de Santiago Krill, ¿no? Sobre Sí. que no era viable esa ley conocida como Plan B, ¿no? Entonces fue la que más resonancia tuvo en la opinión pública, porque Santiago Krill, no porque sea Santiago Krill, sino porque Santiago Krill, al ser presidente de la mesa directiva, es el abogado del Congreso. Entonces, sí tiene posibilidades el Morena hacer los señalamientos y todo lo que tú quieras, pero el poder legal está en manos del presidente de la mesa directiva. Ajá. Y otro tema que habría que analizar es el tema de los tiempos. Y los tiempos están corriendo su curso, y el magistrado Dayan es el que tiene en su mano las impugnaciones, y está por resolver sobre este tema, ¿no? Y vamos a esperar ya cuando llegue al pleno del Poder Judicial, pues ya, como dicen, ya va muy planchado el tema, ¿no? Entonces se forman comisiones como en el Poder Legislativo, y una vez que estas comisiones de trabajo llegan a acuerdos mínimos, en lo general, ya sube al pleno del Poder Judicial. Y, y, y este y los señalamientos de la inconstitucionalidad de este plan B de López Obrador es muy raro todo lo que sucede en México, porque los señalamientos más contundentes, más fuertes, vienen de la Unión Americana, de jueces norteamericanos que ya han dado su punto de vista, que está en riesgo la democracia, que si cae este plan B, México estaría en un estado de total ingobernabilidad, y que sería un narcoestado. y hay un artículo de Wall Street Journal del fiscal William Barr, que habla al respecto, ¿no? Entonces, la voz de un ex fiscal, de un conocedor del Estado de Derecho, de la justicia, te habla de la importancia que le están dando a en la Unión Americana, en los jueces, en los fiscales, a lo que se desarrolle en México. Y en el caso norteamericano, se puede afirmar que está la magistrada, la presidenta magistrada Piña, está muy arropada por estos jueces norteamericanos. Y vamos a ver, ya también hubo acercamientos de la oposición, los grupos parlamentarios de la oposición, ya tuvo encuentros con Piña, y ahí sí no se dio mucha información de a qué acuerdos se llegaron, pero son acuerdos de que tenga un curso jurídico y apegado a derecho, ¿no? Y vamos a esperar qué sucede, porque del lado de Morena, lo que hemos visto son las descalificaciones, los señalamientos, respecto al poder judicial, pero no hay más información, que se pueda analizar, que se pueda debatir, porque es más de lo mismo, pero hay descalificaciones, pero no hay argumentos más sobre el tema. Muy bien. Y sobre este tema, Carlos Calderón, algo más. Bueno, hay dos Sobre grupos todo lo que de... se refiere a los plazos, Carlos Sí, Calderón. bueno, de los ¿Cuáles plazos son hay, los plazos que tiene la así, Corte, pues? ahí sí te los debo, pero son plazos electorales, ¿no? Bueno, Importa en tanto sí. las elecciones, y creo que de 3 meses de aquí en adelante es cuando se pueden llegar a cambiar la ley, si se va a aplicar en el 24, ¿no? Entonces, si eso no ocurre en este tiempo, ya cualquier esfuerzo legislativo ya no aplica al año siguiente. Eso sí es el único plazo que conozco.
El Discúlpame que otro, te interrumpa. Una pregunta. Si la Corte da luz verde a las reformas ya realizadas en estos días, ¿van a aplicar en el caso de las elecciones del Estado de México y de Coahuila? no, no, porque Esas definitivamente, no, hay un transitorio específico que habla sobre esa excepción. Aplicaría ok, solamente para el 24, muy ¿no? bien. Eso es. Y lo otro, hay dos Adelante. grupos de figuras políticas que han interpuesto hasta ahorita. Legisladores, senadores, se distinguen más los senadores, y también el Consejo General del INE. Ahorita la Corte ha recibido alrededor de 100 recursos de una parte del Plan B que ya que ya era ley y que tiene que ver con esa permisividad nueva que le han dado a los gobernantes de todos los partidos para entrometerse, para meter las narices en los procesos electorales. Tiene que ver con la Ajá. información, con la información. Entonces, eso ¿Qué es la Ley General de Comunicación Social? exactamente, esos recursos ya están interpuestos, pero en este plan B ya se van directamente en contra de la estructura y los procedimientos del INE y Ujú, también, sí, de la estructura, desde luego, ¿no? Entonces, sí. aquí tienen un tiempo suficiente para llevar a esos recursos y también para que sean debatidos Ujú, en el Consejo, en la Corte, perdón. sí. Que va a pasar, todo indica, bueno, va a pasar lo que los ministros finalmente digan, ¿no? Pero todo indica que esas decisiones no le van a favorecer a López Obrador. ¿Y de dónde se saca esa información o esas intuiciones? No precisamente de este ámbito de la Corte, el Congreso y eso, sino del talante que tiene López Obrador, en donde se muestra cada vez más irritado, más peleonero, un poco, en fin, en un plan bastante belicoso, porque sabe que su plan B no tiene garantía de que pueda ser aprobado como él quisiera, ¿no? Lo sabe. Ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, hay unanimidad en el Consejo del INE para introducir nuevos recursos de interpuestos, interponer recursos por inconstitucional a varios de los ordenamientos que trae ese plan B, ¿no? sí. Hay grupos de senadores que, que por el solo hecho de ser senadores y tener un número suficiente, creo que ahí sí cuenta el número, ¿no? Pueden ellos mismos, por sí mismos, interponer otros recursos. Me parece que no habría problema con el número, o el número también tiene un número suficiente para que y tienen el derecho, tienen esa prerrogativa, vaya, ¿no? ¿Sí? Claro, también lo tenemos los ciudadanos, pero en el caso de la Corte tienen casi un derecho de interponer recursos solo si cumplen con una cantidad mínima, ¿no? Parece que Ujú, tienen ese recurso y también van a interponer. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte? Va a entrarle a fuerzas, a agarrar el toro por los cuernos, o bien, si el tema abruma, se sienten presiones, tienen una opción C, la misma Corte, que es suspender patear el bote hacia adelante, suspenderla y volver a tomar el tema una vez que el proceso electoral los dos hayan concluido, ¿no? Entonces, creo que esa sería la medida más inteligente desde el punto de vista político para tomarse. La otra no va a dejar contentos a nadie, ni a los que ganan, ni a los que pierden, porque los que ganan en última instancia, que serían los de Obrador, no van a ganar todo lo que quisieran, porque hay unos artículos en ese plan B que son francamente inconstitucionales, los hay, ¿no? Y hay otros que pueden pasar, pero es todo el bloque lo que hace que ese INE pueda cambiar de una manera brutal para convertirse en otro tipo de organismo electoral, ¿no? Y que de alguna manera pierda su fuerza autonómica
que es el valor más importante que tiene, y pierda también su fuerza material, ¿no? Para efectivamente tener un control severo, cercano, estrecho, neutral de las elecciones. Y en ese momento, pues ese espacio lo van reduciendo, lo van haciendo cada vez de menor trascendencia, y es cuando el Estado, desde otras esferas del Estado, pueden intervenir en el proceso electoral, que es al fin último, el fin último que desea López Obrador. No en contar los votos, ¿no? Sino en controlar el proceso. Ahorita no puede controlarlo de ningún modo, de ningún modo. Puede intervenir en el proceso como lo han hecho muchos gobiernos, en este trasiego de paquetes electorales de un lado a otro, ¿no? En estos sitios en donde guardan los paquetes 24 horas, 36 horas, y que son subprotegidos, no les pongo comillas, por guardias armadas, ¿no? Entonces, ahí también pudieran tener alguna rendija para buscar torcer los resultados. Pero, en fin, hay muchas medidas que ya todas en conjunto efectivamente sí pondrían al INE que hoy conocemos, le quitarían su actual fisonomía, su actual funcionamiento, el valor de su autonomía, y pues sería un órgano cuyo control sería mínimo. Y eso es lo que creo. Ahora, la suspensión me parece que no. Vamos a ver qué dice la ministra Piña el día de hoy o mañana, que va a hablar, va a dar un mensaje público, y se espera que ahí dé algunos lineamientos o algunos principios, algunos convencimientos que ella tiene como presidenta de la Corte. Muy bien. ¿Te atreverías, Arturo, a hacer algún pronóstico de cómo quedaría la cosa? Está mucho en juego, doctor. Está en juego la división de poderes, está en juego el Estado de Derecho, está en juego el árbitro electoral, y está en juego algo que costó mucho trabajo, que es la joven democracia mexicana. Y los tiempos, no creo que vayan a patar el bote y para adelante y a ver cómo nos resolvemos. Esto se va a resolver muy pronto, se va a resolver, yo digo, por lo que es un tema sumamente ya debatido, y ya está sobrediagnosticado el tema, en un entorno de unos 40 días. Yo no doy más, porque hay una cosa que es fundamental y que no debemos descuidar en el análisis, es que el secretario técnico del INE renunció, y que entró un encargado, y el secretario técnico. Renunció porque sí lo establece la reforma, ¿no? A una de las leyes, ¿verdad? Así es. Y entonces quedó un encargado. Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo. Quedó un encargado, y entonces es el secretario técnico, es el corazón de toda la operación electoral previa y a la jornada electoral, y o sea, todo el operativo está en manos del secretario técnico, y por esta razón este tema se tiene que resolver a la brevedad posible. Y también hay mucha incertidumbre en el tema de los empleados que si este plan sale adelante, quedarían sin trabajo, ¿no? Entonces es una clase administrativa electoral de viejo cuño, que le ha dado mucha estabilidad al instituto. Entonces, mandaría pésimas señales la magistrada presidenta del Poder Judicial si este tema lo alarga. Lo más sano para para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo y el Poder Judicial, es que esto se resuelva pronto, y así va a ser. Entonces, yo no le doy un tiempo más, y estoy exagerando el tiempo de 40 días. 40 días. En 40 días tiene que resolver
sobre las reformas a las 6 leyes. Así es. ¿Tú que John coincides, Carlos Calderón, coincides con este pronóstico de Arturo? ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que es un problema gravísimo, con consecuencias tremendas para el resto de la vida política nacional. Y no me parece que los ministros vayan a hacer las cosas de modo apresurado. Si se ven, no creo que acepten presiones del presidente de la República para apresurar sus deliberaciones y sus fallos. Y si se dan cuenta que el tiempo apremia, no apremia por el 24, creo que ese no es el problema para ellos. Si se dan cuenta que ni siquiera con ese lazo pueden discutir una ley con tantos vericuetos como la que tienen en sus manos, preferirían ellos, tendrían en cuenta la opción C, que sería de patear el bote hacia adelante y suspenderla. No son pocos los analistas que ya manejan esa posibilidad, porque es un problema bastante serio, es mucho, muy serio, como para tratarlo vía fast track, o como para supeditarlo al humor del presidente de la República. Creo que los ministros están tomando conciencia de que por angas o por mangas, el destino del país fue a quedar en sus manos, en última instancia, ¿no? Esto que está ocurriendo ahorita con la Constitución del 10 y sus decenas de reformas, es un poco lo que ocurrió también con la Constitución del 56 y del 57. En un momento dado tuvo tanta importancia por sus contenidos y sus defectos que provocó finalmente un cambio dramático que fue incubó, que fue la misma Revolución Mexicana. Me parece que estamos en momentos, si no iguales, por lo menos de una seriedad similar. Y los ministros, es otra impresión, sí saben que no es cualquier asunto menor el que tienen hoy en sus manos, es el país, es el país. Y creo que sí se van a comportar a la altura de estas circunstancias. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Hoy estamos a 7 de marzo. 7 de marzo, martes 7 de marzo. Bueno, por allá a mediados de abril, de mayo, Arturo, por allá a mediados sí, Por lo menos una puestita, ¿no? De abril. desayunito o algo, porque valga la pena, ¿no? Para que Porque, tenga chiste. sí, para que tenga chiste. Bueno, pues que Calderón coincide contigo en lo fundamental, no se puede apostar a menos que la inviten ustedes. Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar del otro tema, un tema bastante complicado, que es el de la relación universidad-gobierno. Normalmente, durante muchos años hemos hablado de la relación universidad-estado. La verdad es que la universidad es parte del Estado, es una institución del Estado, ¿no? Sí, claro. Como los órganos autónomos son órganos de Estado, entonces lo que hay que hablar en rigor, en sentido estricto, de la relación universidad-gobierno. La relación universidad-gobierno, en el caso de la UAS, pues ha tenido también esos dos niveles que han sido por momentos complicados y muy rocosos, con el gobierno federal y con el gobierno estatal, pero con el gobierno estatal sobre todo porque durante muchos años por parte de los gobiernos estatales hubo resistencia a incrementar aquel porcentaje de respaldo a la educación superior. No se quería mover de esos niveles del 12.5%, en tanto que el gobierno federal pues tenía el compromiso de otorgar el 87.5% para completar el financiamiento total de la institución. Sin embargo, estos porcentajes empezaron a moverse como consecuencia de un fuerte movimiento
universitario que pues prácticamente obligó a los gobiernos estatales a modificar su política de financiamiento, de apoyo a estas instituciones, y en el caso de la UAS, pues gradualmente fueron modificándose los porcentajes de apoyo y de participación del gobierno estatal. No estoy muy al tanto de los porcentajes, pero creo que en estos momentos el apoyo del gobierno estatal anda alrededor del 40%. Tú que has estado más cercano en el caso de la UAS, Carlos Calderón, el funcionamiento de la vida interna, de tener el dato, supongo, un poco más o más preciso, ¿no? Esta relación pues ha entrado en un espacio, en una zona de turbulencias. Y esta zona de turbulencias, pues, ha obligado a todos los actores a amarrarse los cinturones porque, pues, por parte de algunos se presagia un fuerte choque, un choque de trenes, un encontronazo de cuyo resultado, pues, no puede adelantarse absolutamente nada. Sobre todo porque, pues, estamos en una situación totalmente distinta. Antes era muy común tener, pues, en el gobierno del Estado un titular del Ejecutivo que, pese a no tener muchas simpatías por la institución educativa, por la UAS, pues se veían obligados también a tratar de mantenerla dentro de ciertos márgenes sin que su quehacer alterara en su conjunto la vida institucional. Hoy tenemos en el Ejecutivo Estatal a un hombre que procede de la universidad, que fue rector de la máxima casa de estudios y que por tanto conoce a fondo el funcionamiento de la institución, diría Martí, conoce al monstruo porque ha vivido en sus entrañas. Bueno, esto pues plantea también un escenario distinto. En estas condiciones también es natural que quienes desde dentro o incluso desde fuera ven este choque, pues digan, no puede, resulta incomprensible para muchos, resulta incomprensible que habiendo sido rector de la UAS, pues Rocha esté ahora, según se dice, pues tratando de vulnerar la autonomía universitaria. Rocha ha respondido y el Congreso ha respondido también a esto, diciendo que no se trata de alterar la autonomía universitaria, sino de justamente proteger y preservar esa autonomía. Entonces, el discurso, de acuerdo con este planteamiento así muy rápido que estoy haciendo, no encuentra un espacio que permita el entendimiento entre las partes, y cuando en un debate de esta naturaleza el diálogo es sustituido por acusaciones y descalificaciones, pues es prácticamente imposible acercar posiciones divergentes. Y de lo que se trata precisamente es de tratar de hacer un esfuerzo extraordinario por acercar posiciones aparentemente irreconciliables. Y yo creo que si se apela a este expediente del diálogo, del acuerdo, de la búsqueda de una negociación que permita preservar la autonomía y los intereses de la institución, y por otro lado también permita al gobierno ejercer sus prerrogativas en materia legal y en materia política, pues se puede encontrar un, un acuerdo, se puede alcanzar un compromiso de las partes. A lo mejor soy muy ingenuo, muy iluso, pero yo estoy convencido de que puede hacerse, sobre todo por el origen de las partes en conflicto. Los dos proceden de la misma matriz, la matriz de la universidad, cosa que no ocurría antes. Adelante, Carlos Calderón, tú que eres el experto en el tema universitario. No, no soy experto. Bueno, pues tienes una iniciativa de ley orgánica, Carlos Calderón. Sí, eso sí. Hoy en la mañana vi con mucha atención, Ajá. escuché y vi una conferencia de prensa de los diputados del Congreso del Estado. Esa conferencia de prensa estaba encabezada por el líder de la JUCOPO, Feliciano Castro, ¿no? Sí. Y estaban
dando a conocer a los reporteros de La Fuente que horas antes habían ellos, o sea, diputados, habían presentado ante el Congreso en la oficialía de partes, porque incluso mencionaban la oficina, una ley orgánica, un proyecto de ley orgánica. Quiere decir, y anunciaron que el día de mañana presentarán otros 2 proyectos para la UDO y para la Universidad Indigenista. O sea que el Congreso está francamente decidido a revisar las leyes orgánicas de las 3 instituciones de educación superior que hay en Sinaloa. Y, bueno, mis impresiones las daré después. Estas 3 leyes orgánicas se vienen a sumar a las que el Congreso recibió de actores independientes, ¿no? Que quizás sumen unas 4, quizás 5, ¿no? Que el Congreso ha recibido, no solamente en este último periodo, sino desde años atrás, que también veían que el problema de que mencionabas tú, de Universidad Partido, tenía que ver precisamente con la ley orgánica. Por ejemplo, el ejemplo que más conozco es en el que yo he participado, desde luego, ¿no? Claro, nosotros en el 18 de diciembre del 2018 y llevamos al Congreso del Estado una iniciativa de ley. Como cambió la legislatura, tuvimos que ratificarla. En el caso, unos lo hicieron, otros no. Y los que no pudieron ratificarlos porque son plazos fijos, ¿no? Si se vence el plazo ya no se ratifica, pero te queda de nueva cuenta el derecho de presentar una iniciativa como ciudadano, ¿no? Entonces, lo que hicimos en esta ocasión, a la cosa de unos 10 días, presentar la ley orgánica. El contenido viene a ser el mismo, pero la fecha es diferente, ¿no? Y los firmantes también fuimos un poco algunos de antes, pero en fin, lo que se trataba es de volver a que nuestro proyecto de iniciativa... Reactivarla, pues. Exactamente, cobrara vigencia. Esta entrevista que dio, conferencia de prensa que dieron los diputados, se encontraban todos los diputados, todas las representaciones. Se encontraba el del PAN, el del PRI, el de MC, y no me acuerdo cuál otro, pero brilló por su menos ausencia. los Brillaron por Paz. su ausencia los del Paz, no estuvieron presentes, ninguno. Sí. Entonces, es evidente que ya hay un deslinde en el Congreso porque todos los diputados hablaron a favor de la ley orgánica y los principios para estos proyectos de ley que están naciendo del interior mismo del Congreso son paridad, democracia y transparencia económica. Sí. Entonces, esos 3 principios. Hablaron que gente que en otros momentos nunca hablaban de democracia para la universidad, hoy sí están hablando, pues qué bueno, ¿no? Entonces, pues eso sí es un indicador contundente de que la revisión de las leyes orgánicas tiene ya, está en curso, y próximamente entrará propiamente a la deliberación legislativa en el seno del Congreso, ya después de comisiones, vaya, ¿no? Entonces, lo que me saltó cuando estaba observando y escuchando esta conferencia de prensa es si las iniciativas ciudadanas, para definirlas en general de un modo, van a ser consideradas. No parece que vayan a ser consideradas. Me tengo la impresión, sino que van a ser consideradas las que ellos mismos cocinaron al interior del propio Congreso. Es decir, la que hicieron como partido, la que hicieron en su calidad de políticos, y no las que se han hecho en calidad de universitarios.
eso puede ser es peccata minuta, no importa. Sí, sí importa mucho. Porque una cosa es preocuparse por la universidad como universitario, ¿no? Como una institución de alta cultura, y otra cosa es preocuparse de la universidad como político, ¿no? Así es. Te acordarás, Velázquez, que nosotros como universitarios llevamos al Congreso nuevas iniciativas de ley orgánica que nunca las hicieron tomar en cuenta. ¿Cuándo las tomaron en cuenta? Cuando hicimos política, ¿no? Bueno, pues esta animalidad Sí, política perfecto. es la que puede prevalecer en este conflicto entre la UAS y el Congreso del Estado, sin mencionar a los actores de cada una de estas instituciones. Yo me gustaría que este tema no lo redujeran a las clases políticas, a los actores políticos, sino que lo ampliaran también a la sociedad civil, que creo que es la que pudiera opinar también con mucha claridad, ¿no? De lo que aspira de una universidad como la UAS. Y ahora pues ya está la UDO comprometida y verá pronto que va a ser transformada, y la Universidad Indígena también. Le hizo una pregunta a algunos de los reporteros presentes, no recuerdo quiénes, no los conozco a ninguno, que si cómo iban a ser muy parecidas a las de la Universidad de Sinaloa. No, no, cada universidad tiene sus propias circunstancias. Bueno, la UDO jamás ha tenido unas experiencias democráticas en ningún sentido. Quién sabe cómo pudiera vivir una nueva época en donde este principio sea el mecanismo para el nombramiento de directores y rectores y no sé qué más. Pero así está el tema, pues está ahí, va a entrar ya, efectivamente, esto ya pasó de las palabras y está pasando ya a los hechos, y se anuncia mañana 2 nuevas iniciativas, y seguramente que la siguiente semana, y si no la otra, pero ya en la víspera, estamos en la víspera de que estas iniciativas se debatan ya en el Pleno del Congreso. Y del ámbito federal o del ámbito nacional, Carlos Calderón, ¿no ha llegado alguna señal que permita, no sé, llamar a las partes y sentarlas a dialogar sobre estos temas? No, no ha habido nada de eso. Del ámbito federal, los que parece ser que han movido un poco más los resortes han sido las mismas autoridades universitarias, de estas organizaciones como ANUYES, etcétera, en donde la demanda es que no se viole la autonomía por parte de los gobiernos, ¿no? Y que es una demanda que realmente en un momento dado, pues nosotros reclamamos con mucha Sí, enjundia, ¿no? así es. Y a primera vista pues suena muy justa, de mucho sentido, en fin, pero el asunto no es claro todavía, no es claro qué es lo que realmente vaya a ocurrir ahí. Bueno, muy bien, Arturo, ¿qué opinión tienes sobre La este opinión que yo conflicto, tengo Arturo? es que Andrés Manuel López Obrador les dio el banderazo a estos loquillos de Morena para que instrumentaran la intromisión y modificación de la ley orgánica en las universidades. Y el caso más conocido ahorita es el de Sonora. Alfonso Durazo quiso impulsar una ley orgánica a la universidad y se encontró con una Unison, una universidad de Sonora muy activa, muy unida, y salieron a las calles, se movilizaron, cuestionaron al secretario de Educación, y en este caso a Alfonso Durazo, de la intromisión y de la violación de la autonomía universitaria. Y finalmente
tuvo que ceder Alfonso Durazo a sus pretensiones de tener el control de la Unison, y finalmente se llevó a cabo foros al interior de la Universidad de Sonora, y hicieron su propia ley orgánica, y ahí están con su ley orgánica reciente, modificada en los aspectos que ellos consideraron pertinentes, y se tuvo que hacer un lado Alfonso Durazo. En el caso de Sinaloa, se me hace muy importante señalar que estos foros que organiza la UAS, foros de reforma académica y administrativa, se tardaron mucho. Estos foros se debieron haber hecho mucho antes de que empezara, de que esta ley debatida y acordada en el Poder Legislativo ya se cristalizara, ¿no? Y estos debates se debieron llevar a cabo al interior de la universidad, pero ya empezaron, ¿no? Y el rector hizo sus reuniones informativas con los padres de familia, y los unos y los otros están tratando de atraer sus aliados, ¿no? El gobierno trata de buscar aliados que sean sus interlocutores para justificar la intromisión del gobierno en la autonomía universitaria. Y del lado de la UAS, pues se están agrupando con padres de familia, con académicos, con mismos empresarios que ven muy bien y han participado con la UAS, y el Consejo Universitario está en sesión permanente, y están en los preparativos de lo que puede ser las manifestaciones callejeras. Y quisiera citar en este foro de académico que se realizó en la UAS, tuvieron una destacada presencia, la que es de Carmen Rodríguez, que es la directora de Educación Superior del gobierno federal, y en el cual señala que las reformas de la universidad se debe dar al interior de las universidades, y que el Poder Legislativo debe ser respetuoso de la autonomía de la máxima casa de estudios, en este caso de la UAS, ¿no? Y cita el artículo 3º que sustenta esta tesis, fracción séptima. Entonces, ahí están las voces, y ahí está el debate, y no pensemos que son los ímpetus de Rubén Rocha. No, son los ímpetus de Andrés Manuel López Obrador, que le dio el banderazo a Rubén Rocha para que se metiera en esta trifulca callejera en contra de la universidad, y ahí como lo hemos mencionado en otros programas, los perjudicados es la comunidad universitaria, que viene atravesando problemas de rezago por el COVID, y que van a salir a las calles, van a perder clases, y los perjudicados van a ser esa masa de estudiantes que van a estudiar, no a hacer grilla. Y también hay que decir que el tema del financiamiento es el verdadero debate, no solamente de la UAS, es el debate de la rendición y transparencia de todas las universidades. Y ahí yo pienso que ahí es donde se perdió el Poder Legislativo. El Poder Legislativo sí tiene responsabilidad y sí tiene atribuciones legales, constitucionales, para escudriñar los recursos de las instituciones, de todas las instituciones del poder político, pero yo pienso que se volvió todo esto muy nebuloso, y se fue perdiendo el tema, y no está ahorita el tema, no está en la cuestión de la meramente educativa, sino es una disputa de poder, y recordemos que un poder debilitado es un poder muy malvado. Ahí dejo mi comentario. Gracias. Ok, Carlos Calderón, tú con la enorme experiencia que tienes de muchos años en la universidad, ¿crees que sea posible sentar a los protagonistas de este conflicto y tratar de limar algunas asperezas y evitar pues un choque como el que se advierte
Ya no en lontananza, ya muy cerquita, ya muy cerquita. Bueno, A ver, yo lo veo difícil que que esa posibilidad se pueda concretar por el encono con que ya los principales actores que hay en este conflicto, por un lado el mismo gobernador, ¿no? Y del otro lado las autoridades universitarias. Pero el gobernador, ese es la retórica del gobernador en respecto al tema de la UAS, es una retórica que no admite concesiones y que no admite regresiones. Es decir, es sí, que tú dijiste esto y esto otro. Y sí, pero ya olvídalo, vamos a pasar a negociar. O sea, hay situaciones que tus palabras o te sacan a flote o te ahorcan, ¿no? Y creo que estamos en una situación de ese tipo ahorita, ¿no? sí, Se han soltado los dichos muy fuertes. El mismo rector le dijo perro a un diputado. No, entonces, eso ya es una agravio fuerte, duro, grosero. Y por el otro lado, si alguien ha sido claridoso en relación a la violación sistemática de la autonomía ha ejercido este grupo que la tiene bajo su control, es precisamente el gobierno del Estado, el rector de la UAS. ¿Sí? El fenómeno del paz no se puede hundir, ocultar en la abstracción de la autonomía, ¿no? Que la NUIS defienda la autonomía de la universidad está correcto, y si otra instancia de ese tipo dice que no hay que pretender que se vea la autonomía, lo que pasa es que no está viendo que detrás del velo de la autonomía hay una relación perversa de ese grupo político para desde ahí salir al exterior, ¿no? Las autonomías les funcionó como una especie de cobertura, de campana, para ocultar lo que ya después hacen afuera de la universidad. Entonces, si se revisara esta dualidad que hace el grupo que controla la universidad, las discusiones se irían más allá de las leyes orgánicas, ¿no? Se irían de este doble discurso, de este juego de espejos, de que se puede hacer un discurso interesante sobre la autonomía, pero ese discurso interesante lo único que está ocultando es la existencia de un partido nacido, creado bajo esa autonomía, ¿no? Si ya te quieres meter en los detalles, pues métete a las listas de trabajadores y compagina esa lista de trabajadores con la membresía del partido y encontrarás un número considerable de coincidencias. Entonces ya no puedes hablar de autonomía en abstracto, ya no puedes, o sea, estás escapándote de la realidad para irte por senderos que tienen otro tipo de destinos, otros intereses, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy espinoso, muy espinoso. Es un tema que es una brecha llena de espinas y de no sé qué más. Entonces, meterse a él, todo el mundo va a salir raspado. Todo el mundo va a salir raspado, sin excepción, sin excepción. Entonces, sin embargo, pues la política a veces te lleva a esos rumbos y, y, este, y, y pues no hay que eludirlos porque esos rumbos son justamente la realidad y la realidad no hay que eludirla o escaparla o fingir que no es. Hay que asumirla y ver si te gusta, pues adelante, si no te gusta, pues hasta un lado, o en fin. No la puedes acomodar a tus No deseos, ¿no? puedes acomodar a tu gusto, a su placer, Cierto, ¿verdad? así es. Arturo, una última pregunta, creo que el tiempo ahora sí ya se nos ha agotado Sí, rápidamente. definitivamente sí queda En muy el caso poquito. de la Universidad de Sonora, también pues se han producido estos choques. Sin embargo, lo que ahí ha ocurrido ha trascendido poco. Apenas ahora se empieza a conocer qué es lo que sucedió, pero tú adviertes
en el estado actual del conflicto allá en Sonora, que Alfonso Durazo tuvo que dar marcha atrás. Así es. Eso quedó muy claro. Si uno revisa las crónicas periodísticas, anunció con mucho entusiasmo que las grandes reformas que su gobierno iba a implementar, y este tema se le salió de las manos. Y entonces encontró a una universidad pues sí receptiva a los cuestionamientos del gobernador Alfonso Durazo, la Unison, pero reaccionaron como reaccionan esas instituciones de gran historia, ¿no? Movilizando a los estudiantes, informando a la comunidad, eclipsaron los medios de comunicación local, y el gobernador fue perdiendo credibilidad en torno a sus ganas de tener una educación superior de excelencia, ¿no? Y fueron muchos los cuestionamientos y tuvo que retroceder, ¿no? Entonces, pero finalmente, ¿quiénes perdieron? Los que perdieron fueron los estudiantes, perdieron clases porque los sacaban, los movilizaban, boteaban y hacen esas reuniones informativas. Lo que estamos viendo que ya se está cocinando en la UAS, ¿no? Y aquí tiene un destinatario, es Andrés Manuel López Obrador, que es insaciable en la concentración de poder. El primer anuncio lo dio en la Universidad de Hidalgo, cuando recién el gobierno recién nacido de Morena en el primer año de gobierno, y lo vimos hace unos 6 meses, 8 o 6 meses, con los cuestionamientos de que la UNAM era una universidad neoliberal y había que meterle tijera, y había que revisar los presupuestos porque estaban hechos para investigaciones neoliberales y no para el pueblo. Ustedes recuerden, ese fue un debate corto, pero hubo cuestionamientos de las élites universitarias de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hoy ya vemos que hay una escalada que no solamente está en Sinaloa, está en el Estado de México, que tengo muchos amigos en el Estado de México, pues estoy también debidamente informado, pero la que más llama la atención y que está muy reciente es de la Unison. Entonces, no digo que se vaya a replicar tal cual en Sinaloa, pero los focos están muy rojos, y las estridencias y las descalificaciones de los unos y los otros ya rebasan los códigos de diálogo, respeto y tolerancia, Okay. ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien, pues hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a continuar esta conversación el próximo jueves. Yo creo que de aquí a pasado mañana habrá también cosas interesantes. La dinámica de los acontecimientos ahí no deja espacio. Ya todo lo que estamos conversando ahorita, ya pasado mañana va a ser ya bastante viejo, ¿no? Como decía Borges, no hay nada más viejo que las noticias de hoy. Bueno, pues vamos a ver. Y Muy bien. y el jueves pues seguiremos esta conversación. Por lo pronto pues nos despedimos, Carlos Calderón, muchísimas Sí, gracias. gracias al auditorio y gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias, Arturo. Buenas Nos tardes. vemos el próximo jueves y me despido. Yo soy César Velázquez, nos vemos aquí el jueves más o menos a esta misma hora. Muchísimas gracias, hasta luego.